Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Carrillo por la amable invitación y por supuesto al doctor Asisco Villagómez, persona a quien aprecio mucho y él sabe que le queremos bien. Eh, el tema es un tema por demás interesante porque además genera ciertos aspectos de controversia. Cuando estábamos enfocando cómo podríamos dar esta sesión, lo último que pensé fue en venir y hablar acerca de los antibióticos y las guías, porque eso lo vemos en cualquier libro o publicación con, pues, reciente, de tal forma que lo vamos a plantear en una forma diferente. Quiero retomar 3 puntos importantes de la neumonía nosocomial. La primera es que la neumonía es la principal causa de infección intrahospitalaria. La segunda es que aumenta los índices de morbilidad, mortalidad e incrementa por lo tanto los costos del hospital y es una irreparable pérdida humana. Y en tercero es que existen medidas bien establecidas para disminuir esta incidencia. Algo está fallando, algo falla, porque la combinación de este fracaso de las medidas preventivas, y digo fracaso si es que las estamos utilizando, porque quizá tendríamos que plantearnos si realmente estamos haciendo lo necesario en medidas preventivas para disminuir por lo menos la incidencia de neumonías. Entonces, el fracaso de las medidas preventivas, aunado a algunas características especiales del paciente, darán como resultado la infección por neumonía nosocomial. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué factores tenemos que considerar para poder establecer un tratamiento antibiótico empírico adecuado? Bueno, son 3 principalmente. La primera es que tenemos que preguntarnos el tiempo de inicio de la neumonía. ¿Es una neumonía temprana? ¿Es una neumonía tardía? El segundo es que tenemos que evaluar si el paciente cursa con factores de riesgo para desarrollar esta neumonía por gérmenes multidrogos resistentes. Y tercero, que quizás es la parte más complicada porque requiere un trabajo de equipo, es conocer la flora bacteriana local de nuestra unidad y, bueno, si fuera posible, pues de nuestro hospital y nuestra comunidad. Porque de tal forma podemos entonces establecer, basándonos en el tiempo de inicio de la neumonía, el conocimiento o reconocimiento de los factores de riesgo para multidrogoresistencia y el conocimiento de la flora bacteriana normal, de la flora bacteriana nosocomial, podremos entonces establecer este tratamiento empírico. Pero al mismo tiempo, un poquito antes de dar este antibiótico inicial, tenemos que dar muestras para cultivos que nos permitan en un tiempo bastante razonable hacer este ajuste antimicrobiano como una terapéutica de desescalamiento, que yo prefiero llamarla una terapia de especificidad más que de desescalamiento, porque no siempre es un desescalamiento, pero siempre será la administración de un antibiótico más específico para lo que estamos queriendo atacar. Toquemos estos puntos brevemente. La neumonía nosocomial tiene sus importancias saber si es temprana o es tardía. Está bien claro, ya lo comentó la doctora Méndez, y hay algunos puntos que solamente voy a tocar para reforzarlo. Es que generalmente la neumonía temprana se asocia a microorganismos que se pueden observar incluso en la neumonía comunitaria. Estreptococos, hemófilos, el estafilococcus aureus casi siempre sensible a meticilina. En cambio, la neumonía de aparición tardía, casi siempre asociada a ventilador mecánico, está relacionada a la infección por microorganismos ya totalmente nosocomiales. Existen algunos autores que dicen que después de 5 días de
estar dentro del hospital, la flora normal de cada paciente se verá sustituida completamente por la flora nosocomial. Principalmente en cualquiera de las tres series, son tres series diferentes, principalmente habrá Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus en cualquiera de sus dos presentaciones, ya sea el sensible o el resistente a la meticilino, y el Acinetobacter baumannii. En cualquiera de las tres series, en mayor o menor proporción, estos gérmenes son los principales. Y algunas características de los pacientes, porque comentábamos pues que tenían que intervenir algunas características como por ejemplo las comorbilidades de los pacientes, es que podrán establecer esa predisposición para desarrollar una neumonía temprana o tardía. Dos aspectos importantes que recordar. Nuevamente, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter están estrechamente relacionados tanto al tiempo de ventilación mecánica como a la exposición a antibióticos de amplio espectro y por supuesto con algunas comorbilidades específicas. Pero algo importante es no solamente la persistencia de estos microorganismos, sino que además este grupo de pacientes suele tener estos factores de riesgo para el desarrollo de gérmenes multiresistentes y que esta multidrogoresistencia es cada vez más frecuentemente observada independientemente de las series que revisemos. Tanto la Pseudomonas como el Staphylococcus aureus. Y seguramente aquí sí podríamos hacer la gráfica, seguramente que la gráfica también está en ascenso. Podemos entonces establecer, así como hacer un corte en este momento, y decir, bueno, el primer paso será determinar el inicio de la neumonía temprana o tardía, la presencia o ausencia de factores de riesgo y el conocimiento de la flora bacteriana nosocomial. Si somos capaces de determinar eso, tendremos una mayor posibilidad de éxito para iniciar en forma temprana el antibiótico adecuado. En la Sociedad de Infectología hace algunos años se estableció que el antibiótico empírico temprano adecuado era aquel que podía responder o más bien atacar al microorganismo in vitro y recientemente in vitro y en vivo. Y esta es la base, la reanimación hemodinámica temprana del paciente séptico, más el inicio temprano del antibiótico adecuado, son la base para incrementar la sobrevida en este grupo de personas. Pero vamos a detenernos aquí, que es lo que nos importa en este momento, porque aquí hay dos situaciones. Primero, no basta con iniciarlo, hay que iniciarlo en forma temprana. Segundo, no basta con iniciar en forma temprana un antibiótico, tiene que ser un antibiótico adecuado. Y las bondades de administrar un antibiótico adecuado en forma temprana, pues están sustentadas en diferentes trabajos de investigación, en donde la administración de este fármaco adecuado y en forma temprana refleja sustancialmente una menor mortalidad. Un ejemplo más reciente es esta referencia en donde se hace un análisis bastante considerable de esta terapia antibiótica empírica. La siguiente, por favor. El objetivo de esta terapia, el objetivo de este estudio fue comparar diferentes regímenes específicos de antibióticos, pero además ellos intentaron hacer una diferencia entre la utilidad de la monoterapia contra la terapia combinada en el manejo empírico de la neumonía asociada a ventilador mecánico. En un inicio fueron más de 150 estudios, pero al final
solamente 41 estudios realizados en más de 30 países fueron los que alcanzaron el valor metodológico que los autores de este metaanálisis buscaban. Es una muestra considerable de pacientes, más de 7,000 pacientes, y también fueron 29 diferentes esquemas antimicrobianos los que se evaluaron en este metaanálisis. Y realmente los resultados son por demás interesantes. De por sí hay controversia en estos aspectos de si se da en forma en monoterapia o en terapia combinada, si un esquema es superior al otro. Yo creo que más que esa diferencia de los esquemas y la diversidad de los resultados, y por eso no puede ser concluyente ninguno de los estudios, es que tenemos que buscar nuestra flora bacteriana. Y aunque creo yo que podríamos hacer estudios de epidemiológicos en diferentes regiones, el estudio terapéutico sí debe ser, creo yo, en una forma muy local. No existe, al menos en este metaanálisis, no existe evidencia de que alguno de los regímenes evaluados de estos 29 fuera superior a cualquiera de los demás. 30 estudios reportaron mortalidad, el resto no lo hizo. Y la mortalidad global para la neumonía nosocomial fue del 20%. Falla terapéutica, se le llamó falla terapéutica al aspecto de que no hubo mejoría ni clínica ni microbiológica después de 48 horas de haber iniciado el fármaco. Y esta falla terapéutica fue reportada en 33 de los 41 estudios. Esta falla terapéutica inicial se observó en 37% de los pacientes. De hecho hay algunos trabajos que están en contra del tratamiento empírico inicial. Dicen, la posibilidad de tener una terapia ineficaz es hasta del 40%. Pero además, esto incrementa los costos intrahospitalarios y además puede favorecer lo que es la capacidad de resistencia microbiológica. Los que defienden la terapia inicial dicen, bueno, es cierto, podemos equivocarnos en 40% de las ocasiones, pero podemos acertar en 60%. Y además podemos mejorar la sobrevida de los pacientes. Perdón, la previa. Lo único que resultó significativo en este estudio fue que el meropenem redujo esta falla terapéutica cuando se comparó a la combinación de ceftazidima y aminoglucósido. Desgraciadamente, como la mayoría de los estudios, de los 41 estudios que se evaluaron en este trabajo, el número de pacientes y la metodología no está tan fina como para poder hacer este resultado, trasladarlo, y esto me hace considerar pues que tenemos nuevamente, yo quiero insistir en esto, en que tenemos que conocer nuestra flora y establecer nuestra propia guía terapéutica para poder decir que realmente estamos dando el antibiótico efectivo empírico inicial. De los 41 estudios, 11 estudios hicieron la comparación entre monoterapia y terapia combinada. Los fármacos que se utilizaron en las monoterapias, carbapenem, ceftazidima, cefepime, ciprofloxacino y moxalactam. Mientras que la combinación, pues es más o menos lo que solemos utilizar en la terapia. Cipromeropenem, cefepime levo o un aminoglucósido aunado a un beta-lactamasa. Eso. Realmente, cuando se hace la evaluación de los estudios, aunque hay una discreta
carga hacia la monoterapia, no hay estadísticamente, no hay un peso para poder decir que la combinación es mejor que la monoterapia o viceversa. Los que defienden la terapia combinada consideran que esta disminuye la posibilidad de desarrollar resistencia antimicrobiana y que hace una sinergia con el otro fármaco y que esto va a influir en el pronóstico de los pacientes. Por lo menos en este y en otros estudios, la combinación no es superior a la monoterapia. Habrá que preguntarse entonces ¿por qué la usamos? ¿O en quién podríamos recomendar esta terapia antimicrobiana combinada? Este estudio puede darnos esa información. La siguiente. Bueno, este es un estudio prospectivo, se realizó en 28 unidades de cuidados intensivos. Compararon una estrategia de monoterapia contra una terapia combinada. Las variables a estudiar, mortalidad, y las variables secundarias, los días en terapia intensiva, los días de estancia nosocomial, la respuesta clínica y la respuesta microbiológica. Fue nuevamente un buen número de pacientes, más de 700 pacientes con neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica y fueron aleatorizados. Monoterapia, 371 pacientes y prácticamente el 50% recibió una terapia combinada. A ambos grupos de pacientes se les enviaron muestras de secreción de sangre para tratar de determinar los organismos más representativos de la infección. Y mientras que en el grupo de personas que recibieron una terapia combinada tuvieron más principalmente pseudomonas, estafilococos meticilino resistentes, y algo que me llamó la atención en este estudio fue que en tercer lugar estaban los hongos, con un porcentaje de prevalencia muy parecido a lo que podría considerarse en otras partes del mundo. De hecho, nosotros publicamos un trabajo recientemente, hace un par de meses, en donde nuestra prevalencia de candidiasis sistémica es muy parecido a esto. Mientras la monoterapia, el grupo de pacientes con monoterapia, también, nuevamente, pseudomonas aeruginosa, seguido de, bueno, esta la voy a dejar pendiente porque hay un comentario extra, otros grupos parecidos a la pseudomona, por supuesto, Staphylococcus aureus. Como podrán ver, realmente no hubo una diferencia significativa, ni siquiera en los porcentajes de pacientes y organismos. La mortalidad fue evaluada a 28 días y no hubo una diferencia significativa cuando se compararon los dos grupos. Pero la proporción de pacientes que recibieron un antibiótico inicial adecuado fue mayor en el grupo de terapia combinada. Se comparó el grupo que recibió terapia combinada contra el grupo que recibió monoterapia, y esto podría explicarse hasta coloquialmente, que bueno, si no es Chama, pues Juana, que la combinación puede hacer sinergia o bien puede tener un mayor efecto antimicrobiano y entonces tener una mayor posibilidad de tener el antibiótico inicial adecuado si utilizamos una terapia combinada. Los que fracasaron, el grupo que tuvo un mayor índice de fracaso, fue porque tenía una mayor presencia de gérmenes gram negativos multiresistentes. Cuando separaron este grupo de pacientes con bacilos gram negativos, vieron que si usaban una terapia combinada en este grupo de pacientes con gérmenes bacilos gram negativos multiresistentes, sí había una diferencia entre la duración de la ventilación mecánica, la duración de los días en terapia intensiva, también la duración de la estancia en el hospital, y disminuyó también la mortalidad a los 28 días y la mortalidad en UCI.
pero ninguna de estas diferencias tuvo una fortaleza estadísticamente significativa. La conclusión: ¿a quién le podemos dar una terapia combinada? ¿A quién le podemos dar una terapia, una monoterapia y tener los mejores resultados? Si en el contexto clínico tenemos un paciente grave, pero inmunocompetente, en un escenario nosocomial en donde exista una baja prevalencia de multiresistencia, y nuevamente la insistencia y la necesidad de conocer nuestra flora bacteriana. Si esta persona en especial tiene una baja posibilidad de tener una infección por gérmenes multidrogoresistencia y nuestro hospital, nuestra terapia intensiva también lo tiene, el pronóstico parece ser similar si le damos monoterapia o terapia combinada. Y el hecho de tener en mente los costos económicos y el deseo de no exponer en forma innecesaria a nuestros pacientes a la administración de antibióticos, recomiendan que en este grupo de pacientes se administre monoterapia. Si al contrario, la flora bacteriana local y las características de este paciente en especial sugieren que éste pudiera estar infectado por gérmenes multiresistentes, bueno, entonces a este grupo de pacientes parece que la terapia combinada es la recomendada. ¿Por qué? Porque por lo menos la combinación en este grupo de personas se asocia con mejores resultados clínicos. Desafortunadamente no todos los estudios han mostrado esta consistencia. Y termino con este concepto de terapia de desescalación que yo creo pues que más que una desescalación, porque no siempre lo es más una administración más específica contra los gérmenes, nos pudieran determinar en qué momento podemos hacer esa evaluación para poder tener mejores resultados. En este estudio se evaluaron un poco más de 100 pacientes, a los cuales se les llevó esta estrategia de desescalación en estos que tenían neumonía, y fue un estudio que duró más de 43 meses. Y ese fue el protocolo. Tenían sospecha de neumonía, se hizo una investigación microbiológica y se inició basado en lo que ya hemos comentado, un tratamiento empírico lo más eficaz posible, con algunas características especiales. Al cabo de 48 horas, de acuerdo a la mejoría del paciente y a la positividad o negatividad del cultivo, se hizo mejoría clínica, cultivo negativo, y dieron un esquema antibiótico corto. Mejoría clínica y cultivo positivo, terapia de desescalamiento. Aquí hago el comentario que incluso hay algunos trabajos que si hay mejoría clínica y cultivo negativo, retiran completamente los antibióticos. Y hay un estudio en donde se da como tratamiento inicial ciprofloxacino, en donde hay mejoría clínica y al día 6, con tratamiento, con mejoría clínica y cultivos negativos, retiran el antibiótico y demostraron, por lo menos en ese trabajo, demostraron que los pacientes que retiraron los antibióticos tuvieron una mayor sobrevida. Bien, regresamos a las conclusiones de este estudio. Bueno, estos son los gérmenes involucrados en este grupo de personas que fueron a terapia de desescalamiento. Y como podemos ver, bueno, la terapia de desescalamiento se ofreció principalmente a aquellos pacientes que estaban infectados por gérmenes no multidrogorresistentes. Por ejemplo, en hemófilos influenza, la mayoría de los pacientes fue a desescalamiento. Estafilococos aureus sensible, también la mayoría de personas fueron a una terapia de desescalamiento. No así las personas que estuvieron infectadas por pseudomonas, solamente una de 21 personas tuvieron una terapia de desescalamiento. Estos fueron los antibióticos y el porcentaje en el que fueron utilizados. Y la terapia combinada se utilizó en prácticamente la mitad
de estas personas. Nuevamente, como el análisis que se vio en el pasado estudio, no hubo una diferencia en la mortalidad cuando se comparó terapia combinada contra monoterapia. 33% de los pacientes con una terapia combinada fallecieron, comparada con 32% de los pacientes con una monoterapia. Entonces no hubo una diferencia significativa. ¿A quiénes se les pudo hacer una terapia de desescalamiento en mayor frecuencia? A las neumonías tempranas, luego a las neumonías tardías y luego a aquellas neumonías por patógenos multidrogos resistentes. Algo relevante para este estudio es que la mortalidad fue significativamente menor en pacientes que tuvieron desescalamiento. Aquí yo podría explicarlo de dos formas. La primera es que si desescalaron, como pudimos ver en los gérmenes, si desescalaron es porque había un hemófilus, un estreptococos, pero no había ni multidrogos resistentes, ni había muchos pacientes con Pseudomonas aeruginosa. Entonces eso como que aseguraba un poquito más el éxito. Y por supuesto, si desescalaron, y por eso algo de esa palabra desescalamiento, que no en lo personal, y lo digo así, que no me convence mucho que sea desescalamiento como tal, sino más bien mayor especificidad contra el germen. Entonces, si hacemos una terapia más específica en tiempo adecuado, pues podremos obtener mejores resultados. Me hago esta pregunta y entonces escribimos una carta a los Reyes Magos, porque es lo que creo que necesitamos para decirles, queridos Reyes Magos, quiero pedirte para este año que nos permitas tener una estrategia de prevención de enfermedades nosocomiales. Que ya de paso encontremos el conocimiento, que encontremos la lista de la flora bacteriana local de nuestro hospital. Que nos permitas, ya encarrerados, conocer en qué momento se inició la neumonía, si es una neumonía temprana, una neumonía tardía, y si el paciente al que tengo que tratar tiene posibilidad de tener infección por multidrogos resistentes. Que le dé sabiduría a los de laboratorio para que me hagan una buena tinción de Gram. Si es posible que me digan si son cocos apilados, si son en cadenas, si son en racimos. Vamos, uno se pone cada vez más exigente con los Reyes Magos, si no pregúntenles a mis hijas. Y que nos permitas también tener un reporte de cultivos en las primeras 72 horas para realizar este ajuste antimicrobiano, esta terapia de desescalamiento o esa terapia de mayor especificidad contra un germen dado. Si somos capaces de nosotros mismos ser los Reyes Magos, y digo nosotros, desde el jefe de servicio, el coordinador, el médico adscrito, los médicos residentes, las chicas de enfermería, si podemos hacer ese gran equipo que necesitamos en las terapias intensivas, podremos tener esta parte tan importante que nos permita identificar a nuestro paciente en forma temprana y entonces lograr esa reducción en la mortalidad y morbilidad de la terapia intensiva. Pero aún más, si somos capaces de llevar a cabo esas medidas preventivas, nos podremos ahorrar la carta a los Reyes Magos. Muchas gracias.